Hola, hola amigos, muy buenos días, qué rico encontrarnos por aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés viendo. Mi nombre es Jennifer Espinosa y soy tu coach de empleabilidad. He querido hacer este video porque quiero explicarte qué es un coach de empleabilidad, de qué se tratan los resultados que vas a obtener, pero sobre todo que tengas conciencia de si lo necesitas o no. Porque cada caso es diferente, cada necesidad es particular. Y quiero explicarte cuál es la diferencia entre un coach y una persona que te puede hacer un arreglo de una hoja de vida, que te puede dar algunas orientaciones para que tu entrevista sea potente. Entonces comencemos. Sabemos que el proceso de coaching lo que hace es acompañar a las personas para resolver una situación puntual y está claro que es algo diferente a una terapia psicológica o una terapia psiquiátrica donde ya se atienden otro tipo de necesidades que incluso requieren un poquito más de profundidad en el manejo de algunos procesos personales y procesos psicológicos. Entonces, ¿qué hace el coaching? El coaching lo que hace es ayudarte a encontrar soluciones, respuestas a las preguntas para los problemas puntuales que tú tienes. Normalmente en coaching trabajamos un solo aspecto específico y en función a eso empezamos a aplicar varias técnicas propias del coaching y de otras disciplinas para entonces poder lograr que construyas tus propias respuestas y que encuentres la manera más adecuada para ti de resolver esa situación o de tomar las decisiones que quieres tomar. Entonces, sabiendo que eso es coaching, ¿qué es coaching de empleabilidad? Pues es el proceso mediante el cual tú puedes mejorar tu performance en los procesos de cambio de empleo, de movilidad laboral o simplemente de búsqueda de empleo. ¿Qué pretende el coaching de empleabilidad y qué hago yo contigo cuando trabajamos juntos? Pues primero te ayudo a identificar cuáles son tus talentos, tus fortalezas y esos valores agregados que van mucho más allá de simplemente tu formación académica o tu experiencia profesional. ¿Por qué? Porque no todas las personas, aunque tengamos similares profesiones o estemos dentro de una misma área de mercado, desarrollamos las mismas habilidades ni somos capaces de tomar las mismas decisiones. Entonces, ¿qué hace que ese proceso sea para ti mucho más claro y mucho más transparente? Pues la asesoría, el acompañamiento de un coach de empleabilidad que te ayuda a identificar no solamente esos talentos, sino que también te enseña a valorarlos, a compararlos con otros candidatos que son de similar formación a la tuya o similar experticia a la tuya, pero te enseña sobre todo algo que llamamos el delivery. ¿Qué es el delivery? Es la manera como tú le vas a hacer ver al reclutador a través de tu hoja de vida, a través de tu video de presentación, de tu perfil de LinkedIn, de tu entrevista, que tú posees esas cualidades y esos talentos que sabes que tienes, pero que además debes haber reflejado en estos 4 elementos que ya te he mencionado. Entonces, ¿a qué te ayuda un coaching de empleabilidad? Pues primero, a identificar esos talentos. Segundo, a compararlos y valorarlos en función del mercado en el cual tú te mueves. Tercero, te ayuda a, una vez identificados, expresarlos en los distintos momentos que tú te vas a encontrar con el reclutador. Y cuarto, te ayuda a expresarte de una manera tal que tú demuestres seguridad, conocimiento del área que tienes y que puedas vencer las barreras, sobre todo del área de comunicación. Por ejemplo, una cosa que nos pasa muchísimo y en mis clientes es muy frecuente es que tengo profesionales de altísimo nivel técnico que saben muy bien cómo desempeñarse en su área profesional, pero que cuando están frente al reclutador se sienten temerosos o que no saben cómo responder preguntas clave o que de repente en un momento en particular con este auge de la tecnología pues no saben cómo enfrentar una entrevista digital. A todo eso te va a ayudar el coach de empleabilidad, te va a ayudar a identificar no solamente tus destrezas profesionales y personales, sino te va a ayudar también a hacer un buen delivery, a mostrar todas esas competencias y talentos que tú tienes, los hayas identificado o no, a lo largo de todo el proceso de contacto con el reclutador y con la empresa con la cual tú te quieres vincular. Ahora bien, es muy importante que también tengas presente que va mucho más allá el proceso de coaching de empleabilidad de arreglar la hoja de vida o de hacer una videopresentación. ¿Por qué? Porque se trata de que seas capaz de, además de identificar los talentos, presentarlos de manera clara, convincente, sintética y con mucha evidencia en función de lo que has venido haciendo en tu desarrollo profesional. Entonces, ¿qué es importante allí? Por ejemplo, si tú vas a presentar en tu hoja de vida que tienes una maestría, que tienes una licenciatura o que de repente lo que tienes es un técnico, como se llama en algunos países, técnico superior universitario o tecnólogo, como se llama por ejemplo aquí en Colombia, pues eso está bien. Pero ¿qué es lo que te diferencia de todas esas personas que estudiaron la carrera contigo?
tiene que haber algo distinto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de procesar las situaciones y los conocimientos. Ahí es donde entra el coach de empleabilidad. Te ayuda a identificar qué haces tú diferente y de nivel superior en función de ese conocimiento que adquiriste. Entonces, si por ejemplo tú eres un joven profesional y te dicen, ¿por qué contratarte a ti y no a este otro pasante? ¿Qué le responderías? Normalmente, y esto no tiene nada que ver con si tienes poca o mucha experiencia profesional, tiene que ver más bien con el conocimiento que tienes de ti mismo y con la preparación que haces de la entrevista. Casi siempre cuando hago este ejercicio con mis clientes se quedan así como que se ríen, se sorprenden y no saben qué decir. Me dicen, bueno, es que no sé cómo contestar esa pregunta. Precisamente ese tipo de preguntas son las que tienes que poder responder en una entrevista. Porque además, normalmente la parte técnica ya la haces directamente con la persona con la que vas a trabajar, algún compañero o tu jefe o a veces un headhunter. Pero la parte de personalidad la haces normalmente con un psicólogo y allí es donde es importante que tú demuestres flexibilidad, conocimiento, pero sobre todo apertura para manejar distintos tipos de situaciones. Recuerda que como estamos en un momento muy particular, pues se requieren profesionales o personas que tengan flexibilidad, empatía, capacidad de comunicación e influencia. Y eso tú lo vas a demostrar a lo largo del proceso de entrevista y a lo largo de todo el proceso de reclutamiento y selección con cada uno de los momentos en los cuales entras en contacto con el reclutador. Entonces, como te das cuenta, el proceso de coaching de empleabilidad va muchísimo más allá de solamente arreglar la hoja de vida. ¿Qué sucede con estos profesionales, compañeros que también lo hacen y está bien? Pues son procesos que son mucho más concretos, van específicamente a cambiar el diseño de la hoja de vida o a mejorar la redacción, pero no trabajan de fondo todo el proceso de empoderamiento profesional para que tú seas capaz de compartir esa información que está en la hoja de vida a lo largo de todo el proceso de reclutamiento y selección. ¿Y qué pasa cuando no somos capaces de hacer eso? Pues que se queda la letra muerta de la hoja de vida, se ve algo allí muy bonito, muy profesional, pero cuando vamos a hablar con la persona que está detrás de ese documento, pues es insegura, de repente no hace contacto visual, le cuesta articular un mensaje claro y específico o se muestra de repente un poco tímida y al final entonces hay una diferencia, una marcada diferencia entre lo que está en la hoja de vida y el desempeño que tiene la persona a lo largo del proceso. Precisamente eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo puedes hacer tú para saber si te basta con tener un diseño sencillo de tu hoja de vida con alguien que te pueda dar algunos consejos o que incluso te pueda asesorar y que le puedas pagar por eso? O si realmente tú necesitas un coach de empleabilidad. Pues fíjate, si tú eres una persona que tiene un muy buen performance en las entrevistas, que sabes manejar fácilmente las tecnologías para las entrevistas digitales, que conoces los algoritmos para poder postularte en los portales digitales y que además estás a la orden del día con todo lo que los expertos manejan, sobre todo en portales como LinkedIn o incluso en YouTube, pues entonces tal vez solo con hacerle unos arreglos a tu hoja de vida o a tu currículum vitae será suficiente porque ya tienes la habilidad para analizar el proceso, para tener una buena estrategia de búsqueda de empleo y, por supuesto, para tener un buen desempeño en las entrevistas. Ahora, si tú no sabes de qué te estoy hablando, si no tienes un LinkedIn activo, si tu Social Selling Index está por debajo de 50 o no sabes de qué te estoy hablando, es importante que busques un coach de empleabilidad. ¿Por qué? Porque el coach de empleabilidad va a trabajar contigo varios aspectos que te van a permitir aprovechar al máximo esos talentos y desarrollarte muchísimo más. Te explico, hay 4 grandes elementos que es importante trabajar y es de hecho como yo lo hago. El primero, por supuesto, es la hoja de vida, que es la base de donde va a partir, es el esquema general de lo que has hecho tú profesionalmente, tanto en formación académica como en formación para el trabajo, es decir, cursos, diplomados, ese tipo de cosas, y por supuesto tu experiencia profesional. Esa es la base. Una vez que eso está pulido y que está bien organizado, que está bien potente, que los logros están bien presentados, una vez que se ha definido cuál es el tipo de línea profesional que tú quieres mostrar, pues entonces pasamos al segundo elemento, que es tu perfil de LinkedIn. Ese perfil de LinkedIn tiene que ser estelar, tiene que tener buenos contactos, tiene que aparecer en búsquedas y tiene que tener un buen Social Selling Index. ¿Esto qué es? Es una puntuación que te da LinkedIn para de alguna manera, digamos, comparar qué tan efectivo, qué tan eficiente, qué tan potente es tu perfil de LinkedIn para mostrarte al mundo como el profesional que tú eres. Entonces, vuelvo y te digo, si está por debajo de 50, es importante que busques un coach que te ayude a resolver eso.
te dejo un par de tips para no hacer mal y no te voy a dejar sin decirte nada. Una de las cosas que es importante es que tengas todos los elementos del perfil completos, es decir, tu fotografía, tu tarjeta de presentación, tus recomendaciones, por supuesto la trayectoria profesional, tus habilidades personales y el extracto que ahora se llama acerca de. Procura que toda esta información esté bien presentada en un lenguaje claro y ojalá en un lenguaje vendedor. Más que decir, fui gerente o fui analista de seguros patrimoniales durante 5 años. Entonces tú podrías decir, como analista de seguros patrimoniales logré ta, 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 ta. Eso es mucho más vendedor y mucho más interesante de leer porque acuérdate que lo que estamos tratando de hacer es captar la atención del reclutador, de tus posibles colegas, de tus posibles jefes. Eso es lo que va a hacer que te puedan llamar a un proceso o que alguien que te conoce o que ha visto tu perfil te pueda referir, que es la manera como funciona LinkedIn. Y aquí te aclaro un gran mito. LinkedIn no es tu currículum o tu hoja de vida en la red. LinkedIn es una red profesional que te permite a ti establecer alianzas para generar o nuevas oportunidades de trabajo o nuevos negocios o para desarrollar algún tipo de servicio que tú quieras ofrecer como profesional independiente. ¿Ok? Entonces es importante que tengas esto en mente porque al final el objetivo de la red es que tú establezcas conexiones. Así que teniendo eso muy presente, pues tú tienes que tener un perfil de LinkedIn bien apetitoso para que la gente quiera interactuar contigo. ¿Sí? Seguimos. Además de tener tu hoja de vida bien presentada, bien apetitosa, con la información específica que a ti te interesa resaltar, con los talentos que ya tienes identificados allí, puestos para que el reclutador rápidamente, en menos de 10 segundos, lo vea, entonces tú vas a llevar esta información al perfil de LinkedIn y vas a aprovechar todas las bondades de la herramienta para que sea mucho más interactiva. Tercero, hablemos ahora de la videopresentación. Hay muchos portales, por ejemplo Magneto 365, incluso ahora lo están incorporando también otros portales como CompuTrabajo, que te empiezan a pedir video presentación. ¿Y esto qué es? Es un video de 1 minuto o menos donde tú te presentas profesionalmente y digamos que es la versión digital de tu hoja de vida, pero en un formato mucho más amigable. Y por supuesto, si tú tienes un video que tú puedas presentar en menos de 1 minuto, donde hables de tu perfil, donde hables un poquitico de tu aspiración, no salarial, sino tu aspiración de qué tipo de empresa quieres trabajar o en qué tipo de posición te gustaría estar, pues eso es muchísimo más fácil y el reclutador en 1 minuto se va a hacer una idea mucho mejor, más completa de ti. Además te está viendo en el video, entonces puede ver un poco de tu personalidad, un poco de tu capacidad de síntesis y de tu capacidad de comunicación, incluso de tu aplomo, de tu seguridad y de tu capacidad para influir en otros a través del video. Entonces la videopresentación es muy importante. Por eso es que, vuelvo y te digo, es importante que te ayudes con un coach de empleabilidad que no solamente te va a dar los tips, digamos, desde el punto de vista digital para tener un buen tiro de cámara, para tener una buena iluminación. Déjame mostrarte algo muy sencillo. Por ejemplo, una de las cosas que es importante que cuides a nivel de iluminación es que sea una iluminación suave que te permita que se vea bien tu rostro y que tengas una buena, ¿cómo se dice? Un buen encuadre de cámara. Entonces, cosas como esta, por ejemplo, donde fíjate que aquí se me corta la mitad de la cara, no deben pasar. O cosas como que de repente estoy demasiado cerca y entonces puedo ser invasiva para la persona que está viendo el video. Tampoco debo estar tan atrás que me vea muy pequeña. La idea es que esté en un punto medio, más o menos en el medio de la cámara, y que tenga algo de espacio aquí arriba para que se vea cómoda y se vea natural la presentación. La idea es que cuando vean tu video parezca que están hablando contigo frente a frente. El tema de la iluminación también es muy importante y aquí te regalo un tip. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando un aro de luz para que me ilumine mejor y se me vea mejor. Voy a apagarla un momento para que veas la gran diferencia. Mira, aunque aquí, de todas maneras, porque estoy cerca a una ventana para tener iluminación natural, que es la mejor, aunque aquí, de todas maneras, mi rostro se ve bastante bien, fíjate que aparecen sombras, ¿sí? Que hacen que entonces ya mi rostro no se vea tan claramente y que la iluminación no sea tan buena. Entonces, cuando yo vuelvo y prendo la luz, además de tener una mejor iluminación que me da en toda la cara, también los aros de luz tienen un buen efecto y es que generan un punto de luz, un brillo de luz en los ojos y eso ayuda a sentirnos un poco más cercanos, un poco más, ¿cómo se dice? Más motivados, nos mostramos más motivados y con más energía a la hora de hacer el video. Ahora, tampoco es que tú tienes que comprar un aro de luz, pero sí es importante que cuides de la iluminación.
Y es importante, con esto te doy mi tercer tip y ya pasamos al siguiente elemento, que es mirar a la cámara. Cuando tú estás haciendo un video o cuando vas a tomar una foto, es muy importante que veas a la cámara. Por supuesto, alternamos la mirada porque si tú estás aquí todo el tiempo puede ser demasiado invasivo. Pero si tú alternas la mirada entre ver tu imagen en la cámara para que veas el encuadre, cómo te estás moviendo y ver a la cámara directamente, es decir, veo la pantalla, veo mi reflejo y veo también a la cámara, pues eso hace que la comunicación se sienta mucho más fluida y muchísimo más natural. Si tú estás aquí porque de repente estás leyendo el guión, o estás viendo para los lados porque hay otros elementos que te distraen, o estás viendo constantemente solamente tu imagen en la pantalla y no ves la cámara, ¿qué pasa? Y aquí lo pudiste haber visto en esto que te acabo de decir, que se pierde ese contacto visual y se pierde esa sensación de que estoy hablando con una persona real, sino que estoy hablando con alguien inseguro o con alguien nervioso. Entonces es importante que cuidemos esos detalles cuando vayamos a hacer la videopresentación. Y el último elemento, te dije que son 4, tu hoja de vida, tu perfil de LinkedIn, tu videopresentación, y el último es las entrevistas digitales. ¿Qué pasa con las entrevistas digitales? Antes de que sucediera todo este tema que tenemos ahorita, pues nosotros podíamos ir a las entrevistas y eso nos ayudaba, porque estamos acostumbrados a este intercambio en vivo, a tener un poquito más de soltura. Obviamente, siempre hay un grado de nerviosismo porque sentimos que la otra persona nos está evaluando y eso está bien, es natural. El asunto es que cuando estamos cara a cara, como nuestras interacciones humanas son naturalmente así, pues se nos hacía mucho más fácil de repente poder influir de alguna manera a la otra persona. Pero ahorita que lo estamos haciendo en su mayoría vía digital, pues muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a estar grabando frente a una cámara, frente a un celular, sino hablar con otra persona, se nos hace difícil. A veces se nos seca la garganta, no sabemos qué decir, se nos va la idea de lo que teníamos pensado comentar, o simplemente cometemos estos errores de encuadre que te mencionaba ahorita en el tema de las entrevistas digitales, de la videopresentación. Entonces, ¿qué es importante? Que tú practiques, ¿ok? Que cuides el encuadre, que busques que atrás tengas un elemento sencillo. Ojalá pudiera ser una pared como esta, por ejemplo, que yo estoy aquí grabando contra una pared. O de repente si tienes algún cuadro bonito lo puedes colocar, pero algo que no sea distractor, donde no pasen personas detrás de ti, donde no haya desorden, donde si tú vas a tener un cuadro es porque lo tienes centrado, no es que se va a ver aquí un trocito y queda como cortada la imagen, no. Tú lo vas a organizar para que se vea bonito y se vea armónico. ¿Qué es importante en la entrevista? Que tengas claro primero con qué persona vas a hablar. ¿Para qué? Para que puedas identificar si la entrevista va a ir más desde lo técnico o va a ir más desde lo personal o va a ser una mezcla de ambos, ¿ok? Eso por un lado. Segundo, recuerda que si tú hiciste un currículum o una hoja de vida, pues tú tienes una estrategia para que te pregunten ciertas cosas. Entonces, ten esta información a la mano y los datos. Por ejemplo, si tú quieres hablar de cuál en tu hoja de vida colocaste que tu desempeño te llevó a manejar un presupuesto de, no sé, $500,000 anuales. Entonces, es posible que te pregunten sobre eso. Ten los datos a la mano. ¿Cuánto era el dinero que se utilizaba antes en ese mismo proyecto o en ese presupuesto? ¿Qué mejora del performance administrativo del presupuesto lograste? ¿En cuántos proyectos distribuiste ese dinero? Son cosas que te pueden preguntar porque tú estás poniendo allí que manejabas un presupuesto anual de $500,000 o de $10,000. La cantidad al final no importa en el sentido, para este caso que te estoy hablando en particular, no importa, sino que importa qué está detrás de ese proceso, es decir, cuáles son las habilidades que tú utilizaste para hacer la administración de esos recursos. ¿Cuándo sí importa el monto? Cuando tú quieres hablar y dar una idea del alcance de la posición, porque obviamente no es lo mismo administrar $1,000 que administrar 10,000, que administrar 500,000 o que tener un presupuesto o la administración de un presupuesto de 2 millones anuales, 2 millones de dólares. Entonces, estas cifras lo que hacen es ayudarle al reclutador a identificar qué tan importante es la posición y cuál es el nivel de habilidad que tiene la persona en función de la administración de recursos, por ejemplo. Otra cosa importante, hay muchos videos en YouTube, muchos tutoriales y en LinkedIn también te los vas a conseguir, que te dicen cómo preparar preguntas clave. El asunto no es que te sepas las preguntas, el asunto es que construyas las respuestas en función de la imagen que tú quieres proyectar. Y para eso también te ayuda el coach de empleabilidad, porque te ayuda a identificar
cómo decir las cosas para que te proyectes con mayor seguridad, con mayor flexibilidad y dependiendo de tu profesión y del tipo de posición a la que vas, pues resaltes más o menos ciertas competencias. Entonces es importante que tú prepares las respuestas no para que las digas de manera automática y te las aprendas de memoria, no, es para que tengas claro cuál es la idea o las dos ideas que tú quieres destacar en este tipo de preguntas. ¿Ok? Preguntas clave como por ejemplo, que son clásicas además, ¿por qué contratarte a ti y no a otra persona? ¿Qué aportas tú de diferente a la organización? ¿Cuál es tu principal habilidad o competencia? ¿Cuál es la principal área en la cual estás trabajando para mejorar? Eso tú tienes que poder responderlo. Y si tu respuesta es, contrátame a mí porque soy responsable, mal, tenemos que corregir eso, porque se supone que cualquier persona que trabaja debería ser responsable de la labor que está haciendo por muy sencilla que sea. Entonces, respuestas mucho más elaboradas, más concretas, que conecten con lo que tienes en tu hoja de vida y que conecten con la estrategia que tú tienes para resaltar ciertos talentos y obviamente tratar de disimular un poco aquellas áreas en las cuales no eres tan fuerte profesionalmente o aquellas áreas en las que tú sabes que estás en proceso de desarrollo. Y no es porque esté malo que las tengas, es sencillamente porque es lógico que tú resaltes aquellas áreas en las cuales eres bueno. Ya quedará del reclutador hacer el proceso de búsqueda de las áreas que para él son más importantes para verificar que tú tengas fortalezas bien desarrolladas en ese aspecto o en esa área que a él le interesa capturar a través del proceso de reclutamiento y selección. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Quiero dejarte mis datos de contacto, los vas a conseguir aquí abajo en la cajita de comentarios. Mi nombre es Jennifer Espinosa y soy tu coach de empleabilidad y recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales en Facebook y en Instagram como jenniferespinosa.coach y en YouTube como Jennifer Espinosa Coach, que es mi canal oficial. Si quieres conocer más tips de empleabilidad, normalmente trabajo esos temas en LinkedIn y mi perfil es Jennifer-en-el-medio, Espinosa-en-el-medio Barragán. Recuerda que Jennifer es con J, con dos Ns, una F, Espinosa es con S al final y Barragán con B alta, B de Bogotá. Así que nos vemos en las redes sociales. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, déjamelos aquí en la cajita y yo te voy a estar contestando y te voy a estar ayudando a resolver todas tus dudas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.